el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y dice así la palabra del Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros, Señor. Rogamos que envíes el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que disipe toda tribulación, todo peso, Señor, humano, carnal, sea tu presencia, Señor, como un bálsamo sobre nuestras vidas, Señor. Sea tu Espíritu Santo confortando nuestros corazones, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y llenando nuestros corazones del gozo de tu presencia. Señor, te necesitamos, ayúdanos. Extiende tu mano, Señor, y reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu abundante gracia inunde nuestros corazones. Mi amado Señor, que tu poder glorioso se manifieste en medio de tu pueblo, sanando al enfermo, libertando al oprimido, levantando al caído y dando fuerzas nuevas al que no tiene ninguna. Padre, gracias. Muchas gracias por tu grande bondad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Agradecemos al Señor que hoy hay con nosotros un alma nueva. Gracias al Señor por ello. Gloria al Señor. Por eso nunca nos cansamos nosotros de decir, inviten, hablen de Cristo. Gracias por los hermanos que salen a evangelizar en los diferentes lugares, trenes, cementerios, hospitales, casa por casa. Pero eso no quita que hablemos del Señor a nuestros conocidos, amigos, cercano, lejano, pariente, es decir, aquel que se encuentre a nuestro alcance, hablarle del Señor. Todos nosotros somos parte de la gran comisión. A todos nosotros se nos ha comisionado esa tarea de predicar el Evangelio, de hablar el Evangelio. El ministerio de la reconciliación está en todos nosotros, de manera que todos nosotros tenemos la capacidad para hablarle a otro de nuestra experiencia de salvación en Cristo Jesús. Así que, hermanos amados, no bajemos los brazos en cuanto a esto y procuremos hablar a otro de Jesús. Amén. Gloria al Señor. No se olvide que alguien en alguna oportunidad nos habló a nosotros cuando no conocíamos a Cristo y alguien nos invitó en alguna oportunidad a nosotros a la iglesia y en alguna oportunidad vinimos a la iglesia. Yo cuando llegué a la iglesia por primera vez nunca más me pude separar de eso. Hasta el día de hoy. Le estoy hablando ya hace 40 años. Me hablaron de Cristo, me invitaron a la iglesia, fui a la iglesia y de ahí nunca me aparté de servir al Señor. Me invitaron, fui a ver, como todo curioso, a ver cómo es. Y de ahí nunca me fui porque descubrí algo que yo no sabía. Pensaba que Dios era Dios así lejano y descubrí que Dios era un Dios vivo, que Dios hablaba. Y eso me sorprendió. Dios habla, Dios dice, Dios. Entonces, eso cautivó mi corazón, el llamado de Dios dentro mío, hermano. Y bueno, de ahí en la búsqueda del Señor, al tercer mes, Dios me dio el bautismo del Espíritu Santo. Me bautizó con el Espíritu Santo. Luego de ser bautizado con el Espíritu Santo, pasé por las aguas del bautismo. Y de ahí en adelante la carrera, hermano, que hasta el día de hoy prosigo. Gracias al Señor por esto. Otros conocieron al Señor, se apartaron, volvieron, fueron, volvieron un montón de veces. Pero gracias al Señor que están hoy en este lugar, porque otros se fueron y no pudieron volver. Usted sí, ¿vio?
usted pudo pegar la vuelta, volver y estar en el Señor. Muchas gracias al Señor por esas cosas, porque la voluntad de Dios es que justamente nosotros estemos delante de Él para que nosotros conozcamos a Dios, conozcamos al Señor. Nosotros leímos en este pasaje, San Juan capítulo 17, verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, que te conozcan a ti y que conozcan a Jesucristo. Entonces, mira semejante tarea que tenía el Señor para hacer. Él aparece en Jerusalén diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, creed al Evangelio. Empieza su ministerio un hombre solo, con una misión, que le conozcan los hombres a Dios. ¿Vio? Yo pensé que conocía a Dios. Sí, Dios arriba en los cielos, Dios, hasta que un día cuando fui a la iglesia me encontré que Dios hablaba, no sabía eso. Me encontré que Dios era un Dios verdadero, de verdad. Y empecé a descubrir, porque Dios abrió los ojos de mi entendimiento, empecé a descubrir lo que nunca había oído, lo que nunca había subido a mi corazón, ni nunca mis oídos habían oído. Empecé a oír, subió a mi corazón porque Dios lo puso, y esto me llevó a aceptar a Jesús, hermano, como mi Salvador, y de ahí a conocer a Dios, a conocerle. Por eso nosotros miramos acá y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Entonces Cristo vino con una misión. Primero, hermano, hacer un sacrificio para la salvación justamente de los hombres, pero también para dar a conocer a Dios, y no solamente que conozcan a Dios, sino que conozcan a aquel que Dios envió, esto es a Jesucristo, porque nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. Nadie puede ir a Dios sin Cristo. No hay forma de subir al cielo. El único camino al cielo es Cristo. Quiere decir que nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo Jesús. No hay forma de ir a Dios. Entonces, ¿cómo van a ir a Dios si no conocen a Cristo? Por eso es que dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, porque Él es el camino justamente para la salvación. Entonces dice, que te conozcan. Entonces nosotros miramos a Cristo, miramos hoy en día y vemos, hermano, el mundo evangélico, cuánto han creído, pero volvamos para atrás y vamos a Jerusalén y vamos al momento en que Cristo aparece, hermano, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, crea el Evangelio. Y miramos a un hombre que conocía a Dios y que traía un mensaje para los hombres. Y que tenía una misión, dar a conocer a Dios a los hombres, que los hombres conozcan a Dios y a quien Dios había enviado. Esto es a Jesucristo, para que luego que Él haga el sacrificio, los que crean puedan ser salvos. Porque ¿de qué serviría que venga Cristo, haga el sacrificio y no se ha dado a conocer a los hombres? ¿De qué sirve que nosotros conozcamos de Cristo y que los hombres no conozcan de Jesús? ¿Cómo se van a salvar si no hay quien les predique? Y no podemos nosotros decir, ¿y cómo van a ir a predicar si no fueren enviados? Si ya el mandamiento dado está. Vio que hay algunos hermanos que siempre dicen, no, cuando el Señor me envíe yo voy a ir. Y saltean la palabra de Dios que dice que Él los envió, he aquí os envío. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Quiere decir que el mandamiento de la predicación ya está dado. No podemos nosotros pedir una señal del cielo para ir a evangelizar. Debemos hacerlo, debemos. Porque si Cristo hubiera muerto y no se hubiera dado a conocer quién era Jesucristo, entonces hubiera pasado como una muerte más, que nadie hubiera sabido qué pasó y ahí terminaba todo el asunto. ¿Y quién iba a dar a conocer que mediante Cristo entraba la salvación a los hombres? Había que preparar a personas que justamente, hermano, den a los hombres a conocer esta verdad, pero primero esos hombres tenían que conocer a Cristo. Tenían que conocer al Señor, porque ¿cómo van a hablar de algo que ellos no conocen? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Darse a conocer. Por eso, qué tremenda tarea la del Señor. Darse a conocer justamente, hermano, a los discípulos. Nosotros venimos hablando de cómo es que nosotros necesitamos
justamente, hermano, la confianza en el Señor, la reconstrucción de la confianza. Cómo es que el hombre perdió la confianza en Dios en el huerto del Edén cuando, hermano, comió del fruto que no debía de comer, entró en pecado, el pecado entró en el mundo, y lo que Dios quería formar en el mundo, una unidad del hombre con Dios y del hombre con el hombre, se produjo la división. Se hizo una división, el pecado hizo división entre Dios y el hombre, y el mismo pecado hizo división entre el hombre con el hombre, y de ahí Caín mató a Abel, y nosotros hasta el día de hoy vemos que cuántos Caínes siguen matando a cuántos Abeles. Por 1 peso, por 2 pesos, siguen quitando la vida todavía, porque aquel que es y fue homicida desde un principio sigue incitando a los hombres a lo mismo que él es, al homicidio. Pues hay personas que ya no sienten nada. Matar a una persona para ellos es como tomarse un café con leche. Ya ellos ahí nomás matan y después siguen como si nada. Porque ya el espíritu de aquel que estaba en un principio está metido dentro de ellos, el que era homicida. Entonces ya no siente nada por el hombre. Si lo hiere no siente nada, si lo lastima no siente nada, si lo quiebra no siente nada. Sin embargo, el hombre piadoso cuando ve a alguien lastimado le duele a él, entonces ve la forma como ayudarlo. Nosotros vimos en una oportunidad cómo es que aquel que fue golpeado por los ladrones, pasó el levita, pasó el sacerdote y pasó el samaritano. Los 2 primeros que tenían la ley, que conocían la ley del Señor, ni un pelo se le movió. Miraron y siguieron de largo como si nada. Como el homicida de un principio, no le dolió nada. Sin embargo, cuando pasó el samaritano y lo vio, algo pasó dentro de él. La Biblia dice fue movido a misericordia. Quiere decir que le dolió. Porque el hombre piadoso, cuando ve la necesidad, se duele y no ve la manera de cómo poder ayudar o cómo poder suplir o cómo poder extender la mano, porque el dolor del otro es el dolor de él. El frío del otro es el frío de él. La molestia del otro es la molestia de él. Entonces, a ver, ¿qué te puedo dar? ¿Te duele mucho la muela? Sí, a ver qué podemos hacer, porque es su propia molestia, es decir, es un hombre piadoso. Al que no es piadoso no le duele nada, es tu problema, viejo, arreglátela, es como si nada para él. Por eso decimos que los hombres matan como si nada, porque el espíritu de aquel que es homicida desde un principio vino y se metió a habitar dentro de su corazón. ¿Y cómo se metió adentro? Porque se separó de Dios. Por eso el peligro de apartarse del Señor. El peligro de apartarse. Todo lo que se apartan del Señor, hermanos, mayormente caen en las garras del maligno, en las garras del diablo. Yo me acuerdo que en una oportunidad vino un hermano, algunos se deben acordar, un pastor vino acá, estuvo con nosotros predicando hace muchos años, y era un pastor que dice que donde él iba a la iglesia, pero oraba y los músicos, pero se revolcaban, los diáconos, la diaconisa, se revolcaban porque había un poder en él. Y vino a nuestra iglesia, predicó y después se puso a orar, y justo vino una hermana que se había apartado de nuestra iglesia y ese día vino. Y empezó a orar y a reprender, y a los hermanos ni un pelo se le movía. Porque habían sido enseñados de lo que había dentro de ellos. Pero esta hermana que estaba apartada, que vino, empezó a dar vuelta y dar vuelta, y que tenía algo adentro que no era de Dios. Después el pastor a mí me dijo que son todos santos acá, oramos y no pasó nada. Entonces, a lo que yo voy a esa hermana que se apartó. A esa hermana que se apartó, se fue, y cuando volvió, ¿qué habitantes traía adentro de ella? ¿Qué habitantes? Por eso el peligro del que se aparta, hermano, cómo es que el espíritu inmundo luego dice, volveré a mi casa de donde salí, y no está el Señor. Al no estar el Señor en su corazón, entonces entra, y después el postrer estado de esa persona es peor de que cuando vino al Señor. Pero cuando vino el Señor y está en la iglesia, cuando el hombre fuerte guarda su casa, en paz, hermano, está todo lo que posee, porque el que salió, pega la vuelta y dice, volveré a mi casa, mira así por la ventana y dice, está el hombre fuerte, mejor me voy, y se vuelve ahí de nuevo. Está el Señor dentro del corazón, pero cuando Cristo no está allá dentro del corazón, entonces
Él entra. Así que esta hermana apartada vino, hermano, y la manifestación que hubo dentro de eso. Cuando el hombre se apartó de Dios, ¿qué es lo que entró justamente en Caín? El espíritu de aquel que es homicida desde un principio. Eso entró dentro de él. Por eso Caín no tuvo, hermano, problemita en matar a su hermano. Él era como nada y después lo escondió y después dijo, yo no hice nada. Acá no pasó nada. Y Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él dijo, yo soy guarda de mi hermano, ya es bastante grandecito como para que yo lo ande cuidando. Debe andar por ahí. Dios sabía lo que había pasado. Por eso le dijo, la sangre de su hermano clama a mí desde la tierra. Está clamando a mí desde la tierra, clama a mí. Porque Abel no solo clamaba cuando murió desde la tierra su sangre, sino que en vida alababa, clamaba y glorificaba a Dios. Así era la vida de Abel, una vida de adoración al Señor. No clamaba porque lo mataran, clamaba porque era su forma de vivir, de adorar y glorificar siempre a Dios. Entonces nosotros miramos, hermano, este pasaje y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces nosotros miramos el trabajo del Señor, darse a conocer, dar a conocer a Dios y a su vez darse a conocer a los hombres, es decir, que los hombres que perdieron la confianza en Dios porque están muy separados, muy alejados de Dios, de repente puedan encontrar el camino para volver a Dios, puedan encontrar el camino para volver a ser restablecida, hermano, la confianza que los hombres habían perdido en Dios. La reconstrucción de la confianza. Nosotros hemos estado viendo la confianza de Habacuc, que dijo, aunque las cosas me vaya todo mal y todo vaya en contra, yo voy a confiar en Dios y voy a esperar en el Señor y no me voy a mover del lugar donde yo estoy, aunque otros me digan tenés que irte. No, yo voy a esperar en Dios y me voy a gozar y me voy a alegrar. No importa la escasez, la necesidad o la falta que tenga, yo voy a seguir alabando a Dios, glorificando a Dios porque le conozco, porque Él es el que me sostiene y Él es el que me hace andar en mis alturas. Entonces, ¿cómo no le voy a alabar? Entonces vimos justamente, hermano, la confianza. Y la confianza que tenía Habacuc y la confianza perdida de los hombres, los cuales es necesario recuperarla. Y vimos que se pierde la confianza porque se aleja de Dios. Y que, hermano, el alejarse de Dios tiene que ver con el significado de la palabra pecado, porque hay un significado de la palabra pecado que es alejarse de Dios. Quiere decir que alejarse de Dios, hermano, es todo un tema, es todo un problema para la persona que se aleja, porque cuanto más se aleja de Dios, está más metido en la tiniebla y está en más peligro todavía. Entonces, la pérdida de la confianza, entonces, ¿a dónde lo tiene que llevar a la persona? A que recupere la confianza. Vino Cristo y ¿cuál era su trabajo? Hacer que los hombres recuperen la confianza y que entren a la presencia de Dios, que conozcan a Dios, porque Él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan, y si no te conocen a ti, no tienen la vida eterna, que te conozcan a ti y que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado, porque esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Cómo van a ir al Padre si no tienen al Hijo? ¿Cómo van a ir al Padre si no conocen el camino? Entonces Él tenía que darse a conocer para que sea reconstruida la confianza. Entonces nosotros miramos, hermano, lo que hace Cristo. Llama a los discípulos. Primeramente se da a conocer mediante la palabra de Dios que Él hablaba y mediante las señales que Dios hacía a través de Cristo. Entonces ahí vino, hermano, los discípulos empezaron a mirar, primero de curioso, cómo es que hacía la obra, los milagros que hacía, las palabras que hablaba. Entonces empezaron a seguirlo y luego vino de parte del Señor la elección para trabajar en ello. Jesús trabajó en sus discípulos. ¿Usted sabe que Dios está trabajando en usted? Dios está trabajando en usted. Por eso no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que tenemos que congregarnos porque Dios está trabajando.
Dentro de nuestro corazón Él está trabajando. En nuestro hogar Él está trabajando. En los matrimonios Él está trabajando. En el corazón de los hijos está trabajando. En el corazón de los maridos está trabajando. En el corazón de las esposas Él está trabajando. Jesús tenía un gran trabajo justamente con aquellos que le seguían, que formar de ellos y hacer discípulos. Hacer discípulos. Por eso es que Jesús empezó a poner la forma, hermano, la norma. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y nosotros hablamos en una oportunidad que aborrecer no era odiar, sino que era amar menos, es decir, amar más a Dios, poner a Dios primero, sobre todas las cosas, primero. Porque si nosotros no ponemos a Dios primero sobre todas las cosas, vamos a caer en el pecado de Adán. Dios le confió a Adán una palabra. Una palabra le confió: no comerás del árbol del bien, del fruto del bien y del mal. Le confió una palabra. Es decir, Adán tenía que darle el valor que tenía que tener esa palabra. Dios dijo. Es decir, el valor, la fe, es decir, en lo que Dios dice. Dios dijo que esto no y yo digo no. No importa quién diga lo opuesto. Dios dijo no y yo digo no. Sin embargo, cuando usted lee el libro del Génesis, capítulo 3, verso 17, dice lo siguiente: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Así que estaba la voz de Dios y estaba la voz de su mujer. Y él escogió, Adán escogió oír la voz de su mujer y no oír la voz de Dios. Y ahí es donde viene el problema. ¿Cuántos problemas se evitarían si en lugar de oír la voz de alguien, escuchamos la voz de Dios? ¿Cuántos problemas se evitarían si en lugar de tomar, hermano, el consejo de un hombre, de una mujer, tomamos el consejo de Dios, tomamos lo que Dios dice? Porque nosotros miramos este consejo. Porque este consejo de Eva fue un consejo en contra de Dios. Y eso es lo malo. No es como Sara y Abraham. Sara y Abraham, la Biblia dice, hermano, que el hijo de la esclava, justamente, hermano, era como que le hacía mal al hijo de Sara. Entonces Sara le dijo a Abraham, echa a la sierva de con mi hijo, que se vaya lejos, no la quiero acá. Y esto a Abraham le pareció mal. ¿Por qué le pareció mal? Porque era su hijo, Ismael era su hijo, aunque era hijo de la sierva, pero era su hijo. Entonces a Abraham le pareció mal lo que dijo Sara. Sin embargo, a la noche vino Dios y le dijo, oye la voz de Sara, porque no heredará el uno con el otro. Oye la voz de Sara. Pero la voz de Sara no iba en contra de Dios. Sin embargo, la voz de Eva iba en contra del mandamiento, de lo que Dios decía. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Algunos dicen, no, ojo, yo soy el padre de familia y yo soy el cabeza de la casa y vos vas a hacer lo que yo te diga, y lleva para cualquier lado menos hacia donde Dios dice que tiene que ir. Entonces nosotros miramos a Abraham, Dios le dijo, escucha a tu mujer porque lo que está diciendo esto es así. Sin embargo, a Eva, si le hubiera preguntado a Adán a Dios, Señor, ¿le hago caso a lo que me está diciendo Eva? Dios le hubiera dicho, no. ¿Qué te dije, Abraham? No te dije que esto no, y aunque ella te diga que sí, ¿a quién le va a hacer caso? ¿A tu mujer o a mí? A la mujer. Bueno, ahí vas a morir. El día que coma, vas a morir. Entonces, ¿por dónde vinieron los problemas? ¿Ves por dónde vinieron los problemas? Por desobedecer a Dios. Por eso tenemos que aprender a obedecer a Dios sobre otras voces. Sobre otras voces que vengan y que vengan en contra de lo que Dios dice. Primero está Dios. Por eso dijimos, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre. Cuando le puso los puntos a los discípulos, le dijo, hermano, el que no aborrece a su padre y a su madre, dice, no. Entonces nosotros dijimos, ese aborrecer no es odiar, sino que es amar menos, que tiene que amar a Dios sobre su familiar, que si la palabra de su familiar va en contra de la palabra de Dios, entonces no, yo escucho la voz de Dios. Si hubiera hecho eso Adán,
no estaríamos todos nosotros en semejante problema la humanidad. No escuchó a Dios, escuchó a su mujer, entonces el problema que metió a toda la humanidad en muerte. Porque la mujer entró primero en la muerte, luego entró Adán, y de ahí toda la simiente en muerte. Hasta que vino Cristo que nos dio vida. Entonces nosotros miramos el trabajo del Señor. Justamente llevar a los hombres, a los discípulos, a que ellos conozcan a los que le estaban siguiendo y a los que estaban permaneciendo con él, llevarlos justamente a que conozcan a Dios, y no solamente que conozcan a Dios, sino que conozcan a aquel que Dios envió, a Jesucristo, es decir, a él mismo. Que le conozcan, que vean quién es, que vean la forma, la persona que es. ¿Cómo es su vida? Porque usted mira la palabra del Señor y va a ver que no es que los discípulos se iban y venían, hermano, a los 2 o 3 días, estaban un ratito y se iban, como los cultos que tenemos nosotros. Tenemos culto, nos vamos y después aparecemos. El otro culto no. Ellos estaban conviviendo, estos discípulos, con Jesús. Estaban viviendo con él, e iban a dormir allá y iban todos allá y se quedaban con el Señor. Quiere decir que le conocían, hermano, su forma de hablar, su forma de ser, su forma de actuar. Conocían, hermano, todo lo que quiere decir que él se tenía que dar a conocer la rectitud de vida que él tenía. No tenía nada que esconder, nada que tapar, nada que ocultar, nada. Su vida estaba abierta a los discípulos y los discípulos le conocían. Entonces quiere decir, mire el trabajo de él, darse a conocer quién era él, cómo era él, y dar a conocer al Padre. Quiere decir que tenía un gran trabajo de reconstrucción de la confianza en los discípulos hacia Dios. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces nosotros vamos a la palabra del Señor y vemos, hermano, que muchos discípulos empezaron a ir con él, empezaron a estar con él, y luego llegó un tiempo en que Jesús escogió 12 para que estén continuamente con él, y donde él vaya, ellos vayan, y donde él entre, ellos entren, es decir, para que lo conozcan más íntimamente. Entonces, al caminar con el Señor, ¿qué descubrieron los discípulos? Que en él no había engaño. Que todo en él era sinceridad y verdad, que no había malicia, que no había maldad, que era una vida, hermano, la que mostraba una vida gloriosa. Por eso, hermano, cuando inicia alguno de los evangelios dice, y vimos su gloria, la forma gloriosa de vida de un hombre que amaba a Dios y de un hombre irreprensible, que no había forma de encontrarle que en algo él ofenda a Dios. Entonces, llamó a los 12 para que estén con él. Y al mismo tiempo, hermano, prepararlo, es decir, reconstruir la confianza que los hombres habían perdido en Dios, que en ellos se reconstruya la confianza en Dios y a su vez aprendan a creer en Jesucristo, a quien Dios había enviado. Esto no es un trabajo fácil. Algunos piensan que, tenemos una iglesia y ya está. No tenemos una iglesia. Cuando Dios forma una congregación, el hermano forma y empieza a traer a los hombres para que alguien los enseñe, para que alguien trabaje. Dios está trabajando en el corazón de todo lo que viene, pero necesita un instrumento. Cristo estaba trabajando en los discípulos. Pero yo pregunto, ¿quién estaba en Cristo? ¿No estaba Dios? Estaba Dios. La Biblia habla, hermano, que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, para perfeccionar a los santos. Pero ¿quiénes están en ellos? ¿Quiénes están dentro de ellos? El que perfecciona a los santos y el que lleva a los santos a un crecimiento espiritual. Esto es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo metido dentro de cada uno de ellos, el cual edifica la iglesia. No es que ellos edifican de sí mismos. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado no son mías, sino son del Padre que me envió. Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Dijo el Señor, pero ¿hace cuánto que estoy con ustedes y todavía no me conocéis? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Con que nos muestre al Padre nos basta.
hace tanto, no creéis, dice, que el Padre está en mí, que mora dentro mío, ¿no creéis? Entonces, mire qué trabajo el darse a conocer. No es un trabajo, hermano, sencillo. Es un trabajo que necesitamos siempre la ayuda del Señor. Porque tenemos que llevar a los hermanos que crezcan en fe. Y tenemos que llevar a los hermanos que crezcan en confianza en el Señor. Y tenemos que llevar a los hermanos que nos conozcan quiénes somos. En el libro de Lucas, capítulo 8, verso 24, la palabra del Señor habla cuando Jesús, subiendo a una barca, dice, fue a cruzar ahí las aguas, y mientras él estaba abajo durmiendo, dice que se levantó una gran tempestad, que parecía que la barquita se iba a venir abajo. Y dice así Lucas 8:24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y él le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizado se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Entonces nosotros miramos la situación, miramos la desesperación de los discípulos por la situación que tenía, la desesperación porque dice, acá de esta no pasamos, acá nos morimos todos ahogados. Entonces fueron a despertarlo. Jesús, hermano, hizo lo que tenía que hacer y luego le dije, ¿y la fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? Entonces, ¿en qué estaba trabajando Jesús? Justamente que llevarlo a que ellos aprendan a confiar en Dios, a creer en Dios. Entonces le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y cuando nosotros leímos más adelante, hermano, entre ellos decían, ¿quién es este? No le conocían todavía. ¿Quién es este? ¿Cómo puede ser que de repente reprenda al viento y a la mar y el viento se calle y las aguas cesen y haya tal? ¿Quién es este? Entonces, por eso decimos, mira qué trabajo, el darse a conocer. No es fácil, pero el trabajo, el darse a conocer. ¿Y qué fe tenían? Jesús le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Esta era el comienzo recién. Tenían que aprender a confiar en Dios, tenían que aprender a confiar en Jesús y tenían que crecer en fe. Jesús le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ninguno puede mostrar nada. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 25 en adelante, dice lo siguiente. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, porque la Biblia dice que estuvieron con una gran multitud, y la multitud estaba ahí, y Jesús le dijo a los discípulos que tomen el barquito y que vayan y que crucen para el otro lado, y que ellos ya después lo iba a alcanzar, y se quedó él despidiendo a la gente, y luego fue a orar. Y mientras él estaba orando, empezó un viento y mientras ellos iban en el agua, empezó otra vez el problema. Que parecía que el asunto estaba difícil. Y acá en el verso 25 de este San Juan capítulo 14 dice que mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Entonces, nosotros miramos ahí y ¿sabe lo que yo veo ahí? Un progreso en la fe. Porque en el anterior, cuando lo fueron a despartear, le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Nadie le pudo mostrar nada. Pero en este pasaje, Pedro alcanzó ya a creer en lo que Jesús decía, porque si él se bajó del arca y pisó en el agua, fue por lo que Jesús le dijo, ven, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven, Pedro, y él creyó en lo que Jesús le dijo, entonces empezó a caminar, pero miró al costado y empezó después a hundirse. Pero luego Jesús confiesa, hombre de poca fe, tenía ahora un poco de fe. Iba creciendo. ¿Vio? Es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros vamos caminando en el Evangelio, nos ocurren 1000 sucesos y cosas y nosotros tenemos que aprender a permanecer en el Señor, porque nuestra fe va a ir creciendo. No nos va a matar las situaciones y que nos vengan en contra de nosotros y las cosas que vengan en contra de nosotros no nos va a destruir, pero nosotros tenemos que aprender a confiar. No nos bajemos del barco de la iglesia, no abandonemos la iglesia, no abandonemos el barco. Quédese en el barco, Jesús viene a usted. Jesús vino y después subió al barco donde estaba. Ahí también el mar se cambió, se calmó, el viento se calmó y hubo bonanza, tranquilidad. Cuando Jesús sube al barco, usted está seguro. Entonces, no es que tiene que huir, abandonar todo e irse. No, espere en Él y Él hará, y Él contestará las peticiones de su corazón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Vemos que justamente a Pedro le dice hombre de poca fe. Quiere decir que iba avanzando y ya iba creyendo, hermano, que Jesús es el Señor. Iba creyendo. No estaba del todo convencido, pero ya iba andando. Caminó un poco, se hundió, pero caminó un poco. Hombre de poca fe. Sin embargo, más adelante hay un pasaje donde Jesús le pregunta a sus discípulos y le dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dicen, uno dice que eres el profeta, otro que eres Juan el Bautista que resucitó, otro dice que eres tal cosa. Y le dijo, ¿y ustedes qué dicen que yo soy? Y Pedro se adelantó y dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto ya lo llevó más a la profundidad de la fe. Jesús le dijo, Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Era el trabajo del Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quiénes dicen los hombres que son? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La revelación, el trabajo del Señor, la revelación de Él hacia los hombres. Ahora, ahí la Biblia dice que fue Pedro el que dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando nosotros vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 67, dice así. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis oíros vosotros también? Este pasaje habla cuando muchos empezaron a volverse atrás. La Biblia dice que Jesús le dijo que era necesario que coman la carne y la sangre del Hijo del Hombre, porque si no, no iban a tener vida. Muchos se escandalizaron. ¿Vio? A veces están los que se escandalizan por la palabra. Ahí también se escandalizaron por la palabra y muchos se fueron y los discípulos le dijeron al Señor, Señor, se han ido muchos, ¿qué hacemos? Entonces Jesús dijo así. Entonces Jesús le dijo a los 12, los que habían estado con él, a los que se había manifestado y a aquellos en los cuales él había estado trabajando para que conozcan a Dios y para que conozcan a Jesucristo a quien él había enviado. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿queréis oíros acaso vosotros también? Verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros, escuche bien, ya acá habla en plural, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El trabajo completito del Señor en los discípulos. Sabía que tenía que enviarlo después en una gran comisión, pero para eso necesitaba prepararlo.
que ellos conozcan la vida eterna. Y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el trabajo del conocimiento, la preparación de ellos y la seguridad que tenían que tener para luego enviarlo, hermano, a hacer este trabajo. En el libro de San Juan, capítulo 20, verso 30, dice lo siguiente. Hizo además Jesús, esto lo dice Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que están escritas, estas, las que nosotros leemos, estas, se han escrito para que nosotros, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Entonces, dice, hizo muchas cosas. ¿Para qué? Para que ellos crean, para afirmarlo en la fe. Pero ellos no pudieron escribir todo. La Biblia dice que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús habló y que hizo, no cabrían en el mundo libro para meter todo lo que habló y todo lo que hizo. Pero todo lo que hizo y todo lo que habló fue el fundamento de la fe en ellos, para que conozcan a Dios y para que conozcan a Cristo y para que luego no se vuelvan atrás, aún enfrentándose ante la muerte. Pues usted ve, apenas empieza el Evangelio, el libro de los Hechos, dice que Herodes mató a espada a Jacobo, uno de los apóstoles. Y después va más adelante y va a la historia y va a ver cómo todos los apóstoles, hermanos, murieron de una o de otra manera mal, excepto Juan, que no pasó, sino que tuvo que pasar también por ser metido, según la historia, en aceite hirviendo. Y luego de eso vino la revelación del Apocalipsis. No lo pudo matar el aceite hirviendo como el fuego, tampoco a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero tuvieron que ser probados. Por eso, la reconstrucción de la fe, de la confianza en Dios, tiene que ver con la fe que nosotros depositemos en el Señor. Las obras de Cristo fueron para afirmar la fe en los discípulos. Vinieron pruebas sobre de ellos y lo hicieron más fuerte. Y sobre la iglesia vino gran persecución y la iglesia se hizo más fuerte todavía. Y sobre la iglesia presente, de este siglo presente, también hay persecución y cosas, pero ¿sabe qué? Lo que usted está padeciendo no es de comparar con la gloria venidera que se va a manifestar. Así que, hermano amado, no desmayemos, ni bajemos del barco, ni hermano, dejemos la barca, sino permanezcamos en él y confiemos. Hemos creído que Jesús es el Señor. Ahora vamos adelante mediante la palabra a la perfección. Amén, hermano. Nos ponemos de pie y oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque has depositado esta fe dentro de nuestro corazón, la cual vas haciendo crecer mediante el desarrollo de tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque envías tu palabra y ella para nosotros es lámpara para nuestros pies. Gracias, Señor, porque ella da rumbo a nuestras vidas, para que no desmayemos, sino que nos esforcemos en tu servicio. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y